la dirección de la batalla estaba cambiando. Mientras Gupta era la carnada y entretenía a los tanques, Hakuro y los números verdes iban a atacar directamente a las tropas de suministro de los tanques mágicos. En medio de este ataque llegó Ultima, dejando al ejército aéreo ahí. En ese momento, Hakuro le pregunta sobre Hera, un subordinado de Carrera. Ella dice que odia a Carrera y que no sabe nada de ese esbirro, que le preguntara él mismo. En esta conversación se deja entrever la personalidad retorcida de Ultima, que a pesar de actuar siempre alegremente y respetuosa a sus mayores, cuando Hakuro nombró a Carrera, no pudo ocultar su desagrado y enojo. Fárraga estaba desconcertado. Toda la inteligencia que le habían proporcionado eran datos imprecisos. Entre todos los dragones, el que más destacaba era Gabiru. Sus artefactos, que medían mayículas, alertaban que sus valores se habían multiplicado y tenía más de 10 veces la cantidad base de su especie. Recuperando la compostura, decidió lanzar canceladores mágicos hacia los enemigos, sin importar que si le daban a sus aliados, las naves serían trozos de metal cayendo al vacío. Así se deshicieron de unos cuantos, pero Gabiru apenas si era afectado. Lo único que lograron fue inmovilizarlo. Fárraga, al ver que la cancelación mágica no tenía el efecto deseado y apenas disminuía el número de mayículas de Gabiru, dijo para sí mismo y posteriormente a toda la tripulación que estaban frente al mismísimo Veldora, que no había recuperado sus poderes y por eso no podía convertirse en un dragón. En una hora la cancelación mágica alcanzaría todo su poder. Solo era cuestión de esperar y todo acabaría. Pero de la nada apareció a su lado Ultima. Esta le preguntó sobre quiénes eran los más poderosos del imperio y cómo funcionaban las naves. Fárraga y la tripulación respondieron lanzándole balas de supresión mágica. Ultima abrió sus manos, dejando caer las 8 balas al suelo. Farrada sacó su espada y antes de siquiera poder atacar, vio cómo caían las cabezas de su tripulación frente a él. Se dio cuenta de la diferencia de poder y jugó su última carta invocando un Ifrit, pero Ultima se deshizo de él sin siquiera pestañear. Ultima no necesitaba preguntar más. Ella leyó las ondas cerebrales de los presentes. Después de todo, era parte de la inteligencia en esta guerra. Cuando estalló la cabeza del último tripulante, solo quedaba Fárraga, que poco a poco fue envuelto en un precioso fuego negro creado por Ultima. Así, estas llamas consumieron vivo al general. Una seguidilla de explosiones en el cielo daban cuenta de la caída de esta división aérea. Ultima voló junto a Gabiru y lo sacó para que no se viera envuelto en todas las explosiones. Gabiru no estaba inmovilizado por estar bajo la cancelación mágica. De hecho, esto le había ayudado a comprender, junto con el conocimiento adquirido con Mithrai, cómo tratar las mayículas a su alrededor, controlando mejor la transformación de cuerpo a dragón, y también a proyectar más poder. Ultima se interesó en esto, y pensó que podría entrenarlos. De esa manera sería más útil a su señor Rimuru. Dejando de lado esto, debían volver al campo de batalla. Gaster lo único que podía ver era la derrota. Sus altos mandos le aconsejaban retirarse. Él continuaba debatiendo entre la vergüenza de la derrota, mantener la zona como un punto muerto, perder a su ejército, enfrentarse a una ejecución. Miles de ideas pasaban por su cabeza. Y cuando tomó la decisión de retirarse, ya fue demasiado tarde. Testarossa le recordó que si seguía invadiendo sería aniquilado, y cumpliendo su palabra, se acercó a él. En su camino solo dejaba cuerpos sin vidas,
se daba un festín devorando sus almas. Gaster inmediatamente lanzó su ataque definitivo, Requiem mental. A Testarossa le parecía una hermosa melodía, y por un segundo lamentó que estuvieran en bandos opuestos. Gaster pidió misericordia, solo para ganar tiempo, ya que escuchó que se acercaban 3 personas. Estos eran miembros de la unidad de investigación bajo el mando de Tatsuya. Con la ayuda de un artefacto clase leyenda, inmovilizaron a Testarossa. Ella, sonriendo despreocupada, los recuerda de cuando fue sellada en el incidente de Bloody Shore. Los 3 caballeros pensaban en sellarla como aquella vez. Al brillar unos colgantes en sus cuellos, se invistieron con una armadura clase leyenda. Gaster trataba de escapar y Testarossa le partió el cuello. Ella ya tenía un cuerpo físico y un nombre. Su poder era incomparable a aquella vez. Trataron de escapar abriendo un portal, pero Testarossa simplemente bloqueó esa vía de escape. Llegó última, diciéndole que dejaran de jugar, o el señor Rimuru podría molestarse. Testarossa, despidiéndose de sus amigos, activó Death Strike, destruyendo sus almas y llevándoselas a la más profunda oscuridad. Un radio de 500 metros fue afectado por Death Strike, destruyendo cualquier forma de vida que se encontrara a su paso. Obviamente tuvo cuidado de no afectar a aliados ni a Última. Y así, sin nadie que comandara las fuerzas restantes, la victoria en este campo de batalla era para Tempest. Gazelle analizaba todo lo que estaba viendo. Reconocía el gran crecimiento y poder de Gofta y Gabiru, pero su primera asesora Jaine se mostraba preocupada por la magia utilizada por las chicas. En el aire, Nuclear Flame, una magia ritual, y la de pelo blanco había usado Death Strike, un hechizo prohibido e incontrolable. Henrietta, la espía de Dwargon, indica que son personal traído por Diablo. Gazelle dice que en el festival fundacional había conocido a Diablo y que el Messia y todos lo señalaban como el progenitor negro, Noir. Con los datos que aportaba Henrietta, no fue muy difícil llegar a la conclusión de que eran progenitores, todos bajo el mando de Rimuru. Pero Gazelle simplemente pasó del tema. Ya eran aliados. Y Rimuru no quería esparcir el mal. Él confiaba en Rimuru, y no se hablaría más del asunto. El Imperio aún no sabía de la derrota de gran parte del ejército, y seguían tratando de tomar Dwargon por la otra puerta. Gazelle comenzó a sentir un dolor de cabeza solo de pensar qué harían si Rimuru se volviera en su contra. Después de todo, y aunque confiaba en Rimuru, debía velar por la seguridad de su pueblo. En el centro de control, Rimuru y los demás observaban todo el desarrollo. Haguro, Beiron, Sonda, todos con una percepción magistral, se habían enfrentado a los más fuertes, manteniendo las bajas al mínimo. Es cierto que los heridos habían perdido alguna extremidad o tenido daños severos, pero contaban con suficientes pociones mágicas para manejarlo. Gabiru y Hiryu habían sufrido una penalización por usar cuerpo dragón, y todo el cansancio se les devolvió de golpe. Estarían paralizados por un día. Así que esta forma era un arma de doble filo, que debía usarse con cuidado. Algo que no estaba en los planes de Benimaru era lo que sucedió por parte de Testarossa y Última. Rimuru le explicó que al recibir esa orden que dio de aplastarlos a todos, ellas habían dejado el rol de observadoras y habían tomado parte activa en la batalla. Le explicó, junto a Chune que sabía algo del tema, que todos eran primordiales, dejando que Diablo explicara más detalles. Rimuru no sabía la reacción que podrían tener los demás al enterarse de que convivían con estos duques demonios. Por eso lo había ocultado.
pero no tenía de qué preocuparse, ya que si Rimuru-sama los había aceptado, todos los recibirían como sus amigos. Terminamos un nuevo capítulo de esta batalla. Gabiru brillando en el cielo, Gobta dando lo mejor de sí, y Testarossa y Última arrasando. Nos vemos en el próximo video. Adiós.